Quiero invitarles, me ha tocado mucho los cantos de la alabanza, especialmente esos de adoración que también hablan de Jesús, hablan de lo que Él hizo por nosotros. La palabra resistir es sinónimo de soportar o de aguantar, como decimos más comúnmente nosotros. Y de maneras más técnicas en los tiempos modernos, a eso se le llama ser resiliente. El poder soportar cualquier lucha, cualquier dificultad, pero mantener la esperanza, levantarse del polvo, levantarse de las cenizas y no quedarse tirado o tirada. Esas son frases que escuchamos en nuestra sociedad a diario, probablemente no necesariamente en un contexto cristiano. Lo escuchamos a veces con nuestros vecinos, lo escuchamos con cualquier persona, con nuestras amistades. Pero de hecho, hermanos amados, debemos ir contra viento y marea cuando enfrentamos problemas y aflicciones. Solo que en el caso de nosotros, como hijos de Dios, eso se torna un poco aparentemente más complicado desde la perspectiva de nosotros, humanamente hablando, porque nosotros no podemos hacer lo que otros que no son cristianos hacen cuando están pasando luchas, dificultades. Nosotros tenemos que basarnos a lo que el Señor nos dice en su palabra y en base a ello salir adelante. Eso sí, tenemos la gran ventaja de tener al Espíritu Santo con nosotros. Tenemos la ventaja de que nosotros tenemos a Dios de nuestro lado y Él ha prometido que no nos dejará. Yo estaré con vosotros, dice el Señor. Entonces, hermanos, tenemos esa bendición. Esa idea entonces viene a ser parte de nuestra fe cristiana, en donde, según lo que dice la Escritura, debemos resistir firmes en la fe contra las acechanzas del enemigo. Ahí entramos a otro terreno, ahí entramos al terreno espiritual. Ya no son problemas comunes de la vida, no. Nosotros ya lo encaramos desde otra perspectiva, que es la espiritual. Y esto que acabo de decir lo refuerzan las citas de 1 Corintios 16:13 y Efesios 6 del 13 al 14, que habla de que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas en las regiones celestes. Y entonces el escritor sagrado también en 1 Corintios 10:12 nos dice: el que desee no caer, es necesario que vea que no caiga. Pareciera no tener sentido esto. El que desee no caer, es necesario que vea que no caiga. Es necesario que se esfuerce en no caer. El pecado, los deseos del mundo, los deseos de la vista, el mismo enemigo nos asedian en cada momento de nuestra vida para que caigamos de la fe y de la vida dedicada al Señor. Ya sea que estemos en nuestra casa o que salgamos, el enemigo continuamente está ahí para atacarnos, para hacernos tropezar. Pero al empezar un nuevo ciclo, hermanos, que estamos, dicho sea de paso, iniciando el ciclo número 4 de este año, y tratando de alimentar aquella idea que desde enero, febrero venimos construyendo de ser ejemplos de servicio, hoy queremos hablar de que debemos soportar extremadamente. En este ciclo vamos a hablar de que somos ejemplos de servicio soportando extremadamente. ¿Y qué vamos a soportar? Pues las diversas situaciones que vivimos en la vida en general y en cuanto a nuestra fe, es decir, en el campo espiritual. Y aquí espero yo que ustedes recuerden el spoiler que mencioné la semana pasada. ¿Te recordás, Saulito? Saulito fue el que nos dio la definición de qué es spoiler. Ya en términos más simples diríamos que es un adelanto de algo. El adelanto del desenlace de algo que le echa a perder toda la trama al que no lo sabe.
Y por eso les decía yo la semana pasada que esto es un spoiler porque hablaba de que Jesucristo soportó extremadamente. Y ahora nuestra serie se llamará así, soportando extremadamente. Pero al pensar en la idea de soportar extremadamente, tenemos que iniciar pensando que debemos hacerlo frente a algo que nos es común a todos. Si alguien considera que esto que voy a decir no le es común a usted, tiene libertad de pasar a marcar su tarjeta y retirarse. Pero si esto le es común a usted, entonces quédese hasta el final. El pecado. ¿Hay alguien que no le afecta el pecado? Levante la mano. Allá está su tarjeta para que pase a marcar. A todos nos afecta el pecado. Entonces diremos en primera instancia hoy, soportando extremadamente al pecado. Y aunque eso no necesariamente implique todo lo que pudiera causarnos deslices hacia ese pecado, de tal manera que vamos a decir entonces, soy ejemplo de servicio, soportando extremadamente al pecado. Y ahí caería bien un amén de todos ustedes. Voy a repetirlo porque no lo escucharon, ¿verdad? Entonces, vamos a decir, soy ejemplo de servicio, soportando extremadamente al pecado. Amén. Algunos todavía dicen, no, hombre, ¿cómo va a estar soportándolo? Yo, usted tan bonito que es. Es que bonito, el pecado es bonito. Se presenta en situaciones, en formas muy atractivas, muy sensuales a veces, muy atractivas, muy seductoras, muy cautivantes, muy que, ay, yo no aguanto usted. Así de sencillo. Pero eso es lo que queremos enseñar hoy, que soportemos extremadamente al pecado. Si de verdad sentimos y creemos que somos cristianos. Si no, pues no hay necesidad. El pecador común, el que no es cristiano, peca y hasta se jacta de eso. Pero nosotros vamos a soportarlo extremadamente. ¿Están de acuerdo conmigo los de este lado? No muy. ¿Están de acuerdo que soportemos extremadamente al pecado? No estoy diciendo que lo logremos, eso es otra cosa, pero vamos a tratar de soportar extremadamente. Amén. ¿Sí, hermanos? ¿En serio? ¿Sí? ¿Y ustedes, hermanos, qué dicen? No le hagan caso. ¿Están de acuerdo a soportar extremadamente el pecado? ¿Sí? ¿Y ustedes allá atrás? Tampoco. También. Muy bien. ¿Y aquí adentro, mi querido sonista? Amén. Yo también, todos. Entonces vamos a la Biblia, pues, porque la Biblia es la que nos enseña. No soy yo, no es una filosofía pastoral, no, es la palabra de Dios. Diga conmigo, mi Biblia, mi Biblia, es la palabra de Dios. Revela a Jesucristo, mi Salvador, quien nació, murió y resucitó para salvarme del pecado y condenación. Me enseña de la fe, santidad y amor para predicar su gracia y perdón desde mi familia y congregación hacia la nación y toda la creación. Y el pueblo de Dios dice, somos casa, somos familia, somos iglesia busca a Dios y somos ejemplo de servicio. Vayan conmigo, por favor, al libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 3. Hebreos 12, 3. Cuando lo encuentre, póngase de pie, por favor. Y cuando yo vea que todos están de pie, por respeto a la palabra, voy a leer. Hebreos 12, 3. Hebreos 12, 3. Muy bien. Voy a leer, y si usted quiere leer conmigo, hágalo, hermano, no tenga pena. Si no, no se preocupe.
Pero ¿saben qué? Les voy a dejar unos segundos para que lean ahí en silencio. Lean del 3 al 7 en silencio. A ver cuánto tiempo les toma leer eso. Solo que cuando termine el 7 diga amén, así me da la señal para que yo pueda leerlo luego. Del 3 al 7, hermanos. Estoy preparando el camino, enderezando las veredas y cada vez más disminuyendo, porque importa que Él crezca. Mi placer en Él está. Yo no soy digno de desatar. No sé si a todos dijeron amén, pero con su permiso voy a leer. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Tomen su lugar. Que nuestro ánimo no decaiga. Que nuestro ánimo no decaiga. ¿Por qué dice esto? Sencillamente porque muchos hermanos decaen fácilmente cuando enfrentan las diversas situaciones de la vida. Cuando se enfrentan al pecado o cuando se enfrentan a las dificultades de la vida. Pero en la Biblia tenemos grandes ejemplos de hombres y de mujeres que soportaron extremadamente, mis hermanos, que fueron grandes ejemplos. Y dentro de ello, obviamente, el principal, el primordial, el más grande, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Porque dice aquí que consideremos a aquel, refiriéndose a Jesús. Por el contexto lo digo. A Jesús que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. O sea, lo que está diciendo aquí es que a veces nosotros no soportamos, no luchamos por vencer al pecado que nos asedia a nosotros. Y en cambio Jesús soportó no solo el pecado que lo asediaba a Él, sino soportó por el pecado de todos aquellos que no soportaron su propio pecado. Y en eso entramos todos nosotros, todos los seres humanos. Es decir, Jesús verdaderamente soportó al extremo. ¿Qué hizo Jesús al haber soportado, dice aquí, o al haber sufrido tal contradicción de pecadores? Pues sencillamente salvó
a todos los pecadores, o proveyó la salvación para todos los pecadores, incluyendo aquellos que lo mataron. Porque hubo quienes lo arrestaron, hubo quienes lo subieron a la cruz, lo clavaron en la cruz directamente. Es cierto que hubieron muchos autores e intelectuales de este crimen, pero hubo quienes ejecutaron aquellas órdenes y el Señor estuvo dispuesto a soportar por el pecado de los que lo mataban. Hubo quien le enterró una lanza en su costado. Por ellos también soportó, por ellos también sufrió. ¿Qué más hizo Jesús? No solo proveer la salvación, sino perdonar el pecado, incluyendo el pecado de sus asesinos, si se arrepentían. ¿Qué les parece a ustedes eso, hermano? Porque cuando a nosotros o contra nosotros cometen alguna injusticia, por más maduritos espiritualmente que seamos, yo sé que en lo profundo de nuestro corazón uno dice, ojalá le vaya mal a este. ¿O no? ¿O soy un único resentido aquí? Pero así, tal vez ya después lo procesa en el tema de que uno dice, no, la palabra no me enseña eso, yo no tengo que guardar rencor, como mencionaba hermana Sandrita. No, entonces uno procesa eso y dice, no, perdóname, Señor. Pero en el instante, instintivamente, dice que lo parta un rayo. Hermanos amados, Jesús perdonó aún a los que lo asesinaron y les perdonó sus pecados. Incluso aquel que lo injurió ahí en la cruz, al lado de él, no sé a qué distancia estaba, 1 metro, 2 metros tal vez. Ah, pues, no quieres el Señor, no quieres Jesús, porque no te bajas y nos bajas a nosotros. Ah, cómo no, chon. Pecadorazo y medio, estaría desafiando a Jesús que se bajara y que los salvara a ellos también. Y a él también le perdonó sus pecados. Si es que le dio a tiempo a arrepentirse. Porque aquel otro sí le dijo, mira, Chepe, no sé si se llamaba Chepe, ¿cómo se llamaba? Ahí en las tradiciones bíblicas, ni tradiciones bíblicas, la tradición, perdón, dicen que uno se llamaba Gestas, el otro, ¿cómo era? ¿Cómo? Dimas. Dimas y te diré. Dimas y Gestas. Eso es que se los inventó, pero digamos Dimas y Gestas. Y no sé ni quién era Dimas y quién era Gestas. Pero vos, Gestas, hombre, nosotros estamos aquí porque realmente nosotros somos pecadores. Pero este justo, ojalá al Gestas le hubiera dado tiempo antes de morirse, de arrepentirse. Porque el Señor perdona. Aún ya él agonizando pudo haber hecho eso, pudo haber hecho. Eso es una suposición mía. Pero puede ser que no. Pero hubo provisión de perdón para él también. Y ya no digamos para nosotros, mis hermanos. ¿Qué más hizo Jesús al soportar, al sufrir extremadamente? Ofrecer vida eterna, incluso a los muertos y condenados del Antiguo Testamento. ¿Qué les parece a ustedes eso, hermanos? Lo que Jesús hizo, lo que Él sufrió, esa tal contradicción de pecadores. Hermanos, es una expresión que se queda corta si nosotros exploramos qué alcances tiene en beneficio de la humanidad. Y a pesar de que ese trago fue tan duro, esa copa fue difícil de digerir, porque recuerden ustedes que él le dijo a su padre en el Getsemaní, si puedes, Señor, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús mantuvo a pesar de todo su ánimo para obedecer al Padre,
para hacer la voluntad del Padre. No decayó en su ánimo. Y si él, que sufrió toda esa contradicción de pecadores, no decayó, tampoco nosotros podemos decaer, que estamos luchando solo con nuestras propias tentaciones, pruebas, luchas y sufrimientos. No deberíamos decaer, hermanos, porque nuestra fe está fundada en Jesucristo, en el autor y consumador de la fe. Segunda de Corintios 4, del 7 al 10, no van a perder Hebreos. Miren lo que dice, Segunda de Corintios 4, del 7 al 10. Ahí sentaditos, por favor, dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Cuando consideramos lo que Jesús hizo por nosotros, nuestro ánimo debería de fortalecerse. Nuestra capacidad de resiliencia, como recién dijimos, debería de fortalecerse y verse a los ojos de las demás personas. Pero aquí nos aconseja no solo que nuestro ánimo no decaiga, sino nos aconseja que resistamos hasta las últimas consecuencias. Volviendo a Hebreos, en el versículo 4 dice: porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Yo no sé si ustedes han escuchado alguna vez esa expresión que dicen: estuvo seria la pelea, pero no llegó la sangre al río, dice. ¿Qué querrá decir eso, hermano? Yo he entendido, tal vez se me equivoque, pero yo entendí, estuvo buena la pelea, pero no hubo muertos. Lástima. Eso van a entender. Y cuando aquí dice: no habéis resistido hasta la sangre, es hasta las últimas consecuencias. Como que no ha llegado la sangre al río con nosotros, hermanos. Como sí ocurrió con Jesús. Dentro de las congregaciones se escucha constantemente que este o aquel otro hermano ha caído, que pecó, que es malo, que no sé qué. Pero cuando nosotros tenemos el compromiso de ser ejemplares, debemos combatir contra el pecado. Y aún si se puede, contra el pecado de esa persona. Ese es nuestro llamado. Eso es lo que el Señor nos pide acá. Debemos combatir, como dice en el verso, hasta la sangre. Hasta la sangre. Hasta las últimas consecuencias. Porque debemos combatir, debemos pelear, debemos hacer frente al pecado y no darle lugar en nuestra vida y procurar que no tenga lugar en nuestra iglesia, con nuestros hermanos, con nuestras hermanas, porque por eso somos hermanos y hermanas. ¿Acaso no? ¿Acaso no entre hermanos y hermanos, hermanas y hermanos se ayudan? ¿Sí o no? ¿Acaso no duele cuando a un hermano de uno le pasa algo triste? ¿Sí o no? Yo sé que todos hemos pasado por duelos, hermanos, de una o de otra manera. Pero ayer yo estaba en una reunión del Concilio General. Tuvimos todo el día prácticamente en actividad con el concilio. Tuvimos una actividad en una iglesia también de elevación a iglesia y de ordenación de un ministro.
Yo estaba ahí, pero estaba recordando que hace exactamente un año yo estaba allá con mi esposa en Tejutla, San Marcos. Porque mi hermanito Hugo Ariel se le ocurrió morirse. 4 meses y 17 días antes había yo viajado con mi primo, que es mi primo que tal vez ya lo conocen, no de persona, pero ya saben que tengo mi primo de 90 y pico de años, ¿verdad? Mi primo viejito, puede ser mi abuelito, o por lo menos mi papá. Y fuimos con él, quería ir a Huehue, quería ir a San Miguel. Recuerdan que estuve ausente una semana acá de la iglesia. Y entonces allá nos reunimos en San Miguel con mi hermano Ariel, con su familia. Buena parte es el de mis hermanos, de todos nosotros, es el que más grande tiene su familia. Él ha tenido más hijos, más nietos y mucha producción humana. Pero se le ocurre morirse después de 4 meses que estuvieron felices allá. Hoy precisamente mi sobrino, creo que hoy o ayer, publicó su video donde mi hermano en esa reunión que tuvimos en San Miguel andaba en una moto jugueteando ahí, porque él que sabe manejar moto, pero tal vez esta se miraba como que no la podía manejar muy bien, pero fue a dar unas vueltas y regresó. Y él puso ese videito ahí. Y yo veo que en mucha parte la familia es fundamental. Y es doloroso cuando parte alguien. Pero yo quiero decir aquí, se lo dije a mis sobrinos, se lo he dicho a mis hermanas, y si me escuchan ustedes, mis hermanos, mis sobrinos y familia, esto es lo que creo sinceramente del fondo de mi corazón. En cuanto estamos en la tierra, la familia es lo más lindo, pero no es eterna. Ya ven, se van, se mueren, o nos morimos. Pero lo más lindo es conocer a Jesucristo, aquel que padeció hasta la sangre por nosotros, porque por medio de Él estaremos en un lugar por la eternidad con Él. Y eso será mucho más lindo que la familia, que la tierra. Mucho más lindo. Porque por más bella que sea nuestra familia, tenemos nuestros roces a veces, ¿sí o no? Tenemos nuestros problemas a veces. Y a veces nos cuesta ponernos de acuerdo en algunos asuntos. Pero allá todo será glorioso en la presencia de Él. Gracias a que Él sufrió esta contradicción de pecadores y nos enseña que nosotros también nos sobrepongamos a cualquier situación de la vida, a cualquier escenario pecaminoso. Jesucristo, hermanos amados, es nuestro ejemplo máximo a quien debemos imitar para que otros nos imiten a nosotros también. No podemos pasar todo el tiempo esperando que otros nos den ejemplo, que otros nos consuelen, que otros nos ayuden, cuando nosotros ya deberíamos estar consolando a alguien, ayudando a otro, fortaleciendo la fe de otros. No perdamos el tiempo, hermanos amados. Él hizo todo por nosotros y no sabemos. Es que eso es lo tremendo, que nosotros sabemos el día que nacimos, pero no sabemos el día que nos toque partir. Insisto, el ejemplo de mi hermanito es fabuloso en esta ocasión, porque si ustedes lo ven, yo sé que no lo conocen, pero si ustedes lo ven en ese video, el hombre se ve galán, es alto, era más alto que yo, más pelón que yo. Pero es porque él se rapó, no es porque sea pelón. Yo sí soy peloncito y mi esposa me ayuda un poquito. Pero él más alto y fortachón y se miraba tan bien ahí, hermano. 4 meses, 17 días después. Digamos 4 meses después, estaba internado en un intensivo de hospital. ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién lo iba a decir? Esa tarde, en una casa de campo de unos familiares nuestros ahí, fue tan especial esa reunión, hermanos, porque
vieran que nos invitaron, pues ellos son familiares nuestros también, y estaba toda la familia de mi hermana, estaba mi primo, su hermana, estaba yo, y nos juntamos, quizás unas 40, 50 personas ahí en una casa de campo con una área verde inmensa, bueno, bonita. Y nos pusieron a jugar voleibol, hermano. Yo tenía años de no jugar voleibol. Y ahora ya casi que me confundían con la pelota a mí, pero ahí hicimos la planta como que estaban jugando voleibol, hermanos. Y luego nos ponen una gran mesa ahí sobre la grama. Y nos traen, ¿qué te dije que nos dieron? Chuchitos, elote, tostadas, atolito de elote, y todo lo típico, lo que nos encanta a los chapines, hermano. Y luego, 4 meses y 17 días después, solo cafecito con pan de manteca. Ustedes saben cómo es eso en los velorios, ¿no? No sabemos cuándo nos vamos, hermanos, de verdad. Yo les animo con todo mi corazón que combatamos hasta la sangre, combatamos contra el pecado por nosotros, y si miramos que alguien se está deslizando, con amor acerquémonos en privado, amonestémosle, digamos, esto no está bien, hermano, hermana, usted es muy especial, usted es una gran persona, usted es un gran cristiano, ¿por qué se deja llevar por el diablo? Venga, yo lo ayudo, o yo lo ayudo. Pero a veces parece que más bien nos estamos poniendo, como decían, a zancadilla unos a otros. La Biblia dice, amaos unos a otros, ¿sí o no? Pero a veces parece que nosotros leemos armados unos contra otros. Somos familia, dice nuestro eslogan, y eso es lo que pretendemos. Sabemos que eso todavía no es una realidad al 100%, pero hacia eso queremos ir, hermanos. Combatamos contra el pecado como lo hizo Jesús, que triunfó sobre el pecado y lo expuso públicamente en el lugar de tormento. La Biblia dice en Colosenses 2:15 que el Señor Jesús exhibió públicamente a los principados y a las potestades. Mire, les dio por su mera cara a los principados y potestades que querían derrotarlo, que creyeron que lo habían vencido cuando Él finalmente llegó a la cruz. Se equivocaron. Error garrafal. Jesús fue el que los expuso a ellos. Nosotros también debemos tener para con todos un ejemplo de vida, para que ellos aprendan a resistir, para que ellos sientan que en nosotros se pueden apoyar, para que ellos sientan que no están solos, hermanos, que de verdad somos su familia. Finalmente, entendamos que en este contexto es necesario aceptar la disciplina del Señor. Versos 5 al 7 dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿A cuántos de ustedes les sonaron sus chicotazos en las pompas, hermanos? Sus papás, pues, me refiero. ¿A todos? ¿O hay alguien que no les tocaron ni un pelo? A mí. No solo un pelo, el mocho completo, y por eso se me cayó aquí, les digo yo, ¿verdad? A mí me dieron mis buenas cinchas, y a veces hasta injustamente. Según yo, injustamente. Y así hicimos. Dice mi papá. Y nos enojamos a veces con nuestros padres. Pero cuando sabemos que lo hicieron justamente, entonces sí nos aguantamos. Sí. Tiene razón mi papá. Y cuando pasa el tiempo,
nos damos cuenta que mamá tenía razón, que papá tenía razón. Y que lo hicieron, parece que nos hicieron sufrir a propósito, pero lo hicieron, como dicen los padres también, por nuestro bien. Que lo hicieron porque nos aman. Que si no nos amaran, no les hubiera importado que nos fuéramos de cara a enterrar en cualquier lado y que ahí nos quedáramos hundidos. No, nos mataron porque necesitaban hacernos reaccionar, hermanos. Así es sencillo. Ya no sigo porque no sé que vean los derechos humanos. pero es la realidad, hermano. Es la realidad. Allá en mi casa, mi papá tenía su chicote que decía, el de 2 puntas decía. Era un chicote de cuero que usaban para los caballos, pero de 2 colas así. Y con ese no sonaba a veces. Muchas madres sé que son famosas por el uso de la paleta. Aparte las, como diría un pastor, las devotas de la Virgen de la Chancleta, ¿verdad? Chancletazo limpio, ¿eh? Sálvese quien pueda, pero todo porque nos ama. ¿Y sabe qué? El Señor nos ama más que nadie. Si somos justos en analizar, muchas veces nuestro sufrimiento viene porque Dios nos está disciplinando. Nos está haciendo ver que estamos mal y que necesitamos corregir. Entonces démosle gracias. Entonces aceptemos esa disciplina del Señor. Dios disciplina a quien ama y azota a quien recibe por hijo. Recuerda que no siempre fuimos hijos. Él nos recibió. Él no tenía por qué recibirnos, pero nos recibió porque su hijo había soportado hasta la sangre. Extremadamente. Entonces Él nos recibe. Cuando nosotros creemos en su Hijo, Él nos recibe. No dice, este no está muy bueno para mi hijo. ¿No? Este no sé si lo acepto o no, está muy feo. No, Él nos acepta por creer en Jesús. Pero como nos acepta, entonces nos llega a amar y nos disciplina. Y nosotros, si no debemos menospreciar la disciplina de nuestros padres terrenales, mucho menos la disciplina de Dios. Debemos aceptar. Tienes razón, Señor, yo he fallado en esto y me estás corrigiendo. A veces Dios tiene muchas formas de corregirnos. No siempre nos va a enviar a un calabozo ahí húmedo y... No. A veces de maneras finas el Señor nos va a enseñar que estamos equivocándonos, hermanos. Nosotros lo que tenemos que ser es sensibles a la voz de su Espíritu Santo. No debemos desmayar al estar bajo la disciplina del Señor. Sigamos adelante, hermanos. Y oigan que no estoy hablando de disciplina de la iglesia. Cuando digo disciplina del Señor me refiero a disciplina de Dios. Directamente Dios muchas veces nos disciplina. En la iglesia como organización tenemos algún sistema de disciplina, pero nosotros mejor si no aplicamos eso en la iglesia, que sea el Señor el que se encargue y que nosotros reaccionemos a la disciplina del Señor antes de llegar a otra instancia. Y entonces hay que soportar la disciplina del Señor porque eso nos sirve para ser tratados como hijos. Aquel que no recibe la disciplina de sus padres se dice, no, ustedes no, yo no pedí que me trajeran al mundo. Algunos hijos dicen eso. Yo no estaba pidiendo que me trajeran al mundo. Ustedes son los culpables. Me hicieron así. Por ustedes soy feo. Por ustedes soy espinudo. Por ustedes soy no sé qué. Y algunos se van de su casa y dejan a los papás llorando. Los papás se quedan llorando. El hijo se va todo altanero. Los papás se quedan sufriendo, hermano. Nosotros no podemos hacer eso con Dios. Soportemos la disciplina, porque entonces seremos hijos siempre. Y Él nos tratará como hijos. Recuerden que los hijos no solo tienen disciplina, los hijos tienen muchos privilegios. ¿Qué privilegio tiene usted como hijo joven? Vamos a poner hijo de mamá, hijo de mamita.
Porque yo sé que conmigo tienen más cuello, pero con manito. ¿Qué privilegios goza? Ah, le hace la comida que le gusta. Pero usted no es nada, mijo, comparado conmigo cuando yo estaba chiquito. Por eso que yo soy medio melindroso todavía. Y eso que ya le entro al pollo campero, por lo menos, y a, y a las McDonald's y cosas así. Pero yo antes era muy melindroso. Cuentan las leyendas que yo me iba a morir cuando era chiquitito, de meses. Me iba a morir, allá en Colomba todavía. Me iba a morir. Y el doctor le dijo a mi mamá que me tenía que dar solo una dieta muy blandita, cosas muy especiales. Y ahí fue donde me malacostumbré. Pero dejemos eso ya, porque estamos dándonos color aquí con los hermanos. Lo que quiero decir, hermanos, es que Dios nos consiente también. Dios nos ama. Dios nos ayuda. Dios nos provee. Cierre sus ojos y haga un inventario. Haga una lista de aquellas cosas que ha recibido de Dios, que en otras condiciones tal vez no habría recibido. Que tal vez usted dice, eso no lo merecía yo. ¿Y por qué estoy en ese lugar? ¿Por qué estoy en esa posición? ¿Por qué estoy en ese puesto? Es porque Dios es su Padre. Es porque Dios le ama profundamente. Es porque Dios quiere su bien aquí en la tierra y en la eternidad. Quiere darle la gloria eterna con Él. Es por eso, mis hermanos amados. Y es por eso que también algunas veces hemos pasado, cada uno de nosotros, algún proceso disciplinario. Pero hoy Dios nos dice, cuando estén pasando por el camino escabroso de la disciplina, soporten, amen a Dios más que nunca. Pero si no les es necesario llegar a eso, si soportan el pecado que les asedia, soporten al pecado y entonces tendrán solo lo bueno de parte de Dios, porque entonces estarán haciendo la voluntad de Él y entonces Él derramará sobre nosotros bendiciones abundantes. Dios quiera, mis hermanos, que nosotros aprendamos de verdad a ver a Dios como nuestro Padre. Un Padre que es omnisciente, que está en todo lugar, que ve todo, que escucha todo, que sabe todo acerca de nosotros. Y que entonces empecemos a soportar extremadamente no solo el pecado, sino todo aquello que tiende a alejarnos de la cobertura de bendición del Señor. Amados hermanos, hoy estamos aquí, mañana no lo sabemos. Aprovechemos el tiempo al máximo y soportemos extremadamente para la gloria del Señor. Padre, perdona nuestros pecados, los de cada uno, de los que estamos aquí y de los que nos escuchan en sus casas, Señor. Por favor, perdónanos y ayúdanos de aquí en adelante a soportar extremadamente al pecado, porque nosotros queremos ser ejemplo para otros también, Señor. Bendice a tu iglesia. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén. Aunque lejos te hayas ido y se apague tu amor, mi amor siempre incansable luchará a tu favor. Y si niegas mi existencia, lo que yo siento por vos, el lucero de este cielo te dirá que aquí estoy yo, te dirá que soy tan cierto como lo es tú.